El sueño de la casa propia suena muy bonito. Estabilidad, orgullo, algo tuyo. Pero, ¿de verdad es siempre lo mejor para tus finanzas? Hoy vamos a desmenuzar los pros, los contras y los números reales para ayudarte a decidir si es el momento de comprar o si arrendar sigue siendo tu mejor opción. Bienvenidos una vez más a Finanzas en Comunión, un programa creado por expertos pensando especialmente en ti. Hoy tenemos un tema que en lo personal me parece muy interesante. Comprar casa o seguir arrendando, lo que tu bolsillo necesita saber. Y como siempre, aquí a mi lado, tengo a Diego Medina, nuestro experto en finanzas, para hablarnos un poquito más de este tema. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Brian. Y decíamos ahorita, tras bambalinas, tema sensible para algunos, porque es probable que hoy se rompan algunos paradigmas acá en lo que tiene que ver con este paso tan fundamental en nuestra vida. Así es, Diego. Yo crecí escuchando que tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Sí. ¿Cierto? Pero ahora, viendo lo que cuesta, sobre todo en Medellín, que es la ciudad en la que vivimos, que es una ciudad muy cara, sí, me pregunto, ¿realmente todos estamos listos para esto? ¿Y por qué hago énfasis en que vivimos en Medellín? Por ejemplo, yo, como sabes y he comentado en capítulos anteriores, estoy en el proceso de que quiero comprar mi apartamento propio. Pero viendo los precios que se manejan en esa ciudad y viendo, por ejemplo, los precios que maneja una ciudad como Valledupar, que es donde vive gran parte de mi familia, y viendo que son tan baratos, yo digo, ¿en verdad vale la pena invertir en un apartamento que vale 5 o 6 veces más de lo que cuesta en otras ciudades? Mira que es una pregunta bien interesante y que podríamos verla desde distintas perspectivas, Brian. ¿Cuál es tu objetivo a la hora de comprar una vivienda? Porque pueden haber distintos objetivos. Ayer precisamente tuve una reunión con un cliente, una persona, y ni siquiera es para un tema de consultoría financiera, pero es una persona que se dedica al sector de los seguros, al sector asegurador, durante 18 años. Y en los 3 últimos años lo que ha hecho es destinar parte de su ahorro para adquirir vivienda precisamente aquí en el sur del Valle de Aburrá, que es un sector que en este momento está teniendo mucha concentración de extranjeros, y él lo vio como una oportunidad de rentabilizar su dinero para rentas, se me olvida en este momento cómo se la renta corta, ¿no? Sí. Sí, lo que está pasando mucho con los norteamericanos que están llegando al país, que se quedan solamente por una semana o unos días. El Airbnb, ese inglés mío es muy... Sí. pero entendimos. Entonces, a ese tipo de inversión, él mira, fueron inversiones muy altas, ¿ves? Pero él había hecho antes un análisis de cuál era el retorno de la inversión que iba a tener, lo vio como una oportunidad, y si estamos hablando de Medellín, fíjate que invirtió justo en la zona de mayor valorización. Entonces, tal vez 3 cosas acá a tener en cuenta. Te planteaba la situación de cuál es mi objetivo al comprar un activo, un bien inmueble. Okay. El de esta persona en particular es generar una renta. Luego, la valorización que se va a ganar en el futuro, y luego el momento de oportunidad que hay con tanto extranjero, como tú bien lo mencionas, que está llegando a la ciudad. Entonces ahí es donde incluso la renta que le da ese inmueble le permite a él vivir incluso arrendado en un lugar adecuado para él, donde se siente tranquilo, pero porque sencillamente esa inversión que ella hizo le está generando ese flujo que le permite tener cierto estilo de vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Pero Diego, yo quisiera saber qué tanto papel, o mejor dicho, qué tanto influye la emoción a la hora de comprar una vivienda. Pues esa es una gran pregunta, Brian, porque comprar vivienda no puede ser una decisión emocional. Okay. Y resulta que hay un montón de personas que la toman desde lo emocional. Fíjate esa frase que tú decías al principio y eso es muy común aquí en Colombia, no sé si las personas que nos escuchan de otros países también es común en su país, pero ese cuento de tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Exacto. Es de esos mitos urbanos
que nos han desviado de una buena educación financiera. Entonces, voy a repetirlo, esto no puede ser una decisión emocional, tiene que ser un compromiso, porque se termina convirtiendo en un compromiso financiero de años, décadas. Yo creo que ya hemos conversado acá acerca, yo no puedo estar de acuerdo con un crédito hipotecario a 30 años. Es que incluso a 20 años me parece prácticamente absurdo y acabo de recordar que de hecho hicimos el ejercicio matemático donde vimos lo absurdo que es esto, ¿no? Sí, eso es estar prácticamente encarcelado prácticamente toda la vida. Sí, así es. Entonces, Brian, quiero cerrar esa primera pregunta que me hiciste trayendo esta otra situación. Okay. Si tú estás comprando vivienda por inversión, pues bien vale la pena que tomes en cuenta todas estas consideraciones que tuvo esta persona de la que les acabo de traer el ejemplo, ¿no? Pero si lo que tú estás es en un momento de tu vida estable, en el que sabes que en la ciudad en la que estás vas a vivir por largo tiempo, no tienes un plan de salida, tu empresa no te pide movilidad, etcétera, entonces pues podría ser que tu decisión de inversión te convenga porque quieres comprar una vivienda en la que habitar. Okay. Ya esa es otra historia distinta y sabes que eso es tela bien interesante para incluso hablar solo de esos dos puntos en un próximo episodio, Brian, aunque hoy podríamos mencionar mucho acerca de eso. Sí, muy interesante. Es que, bueno, o sea, digamos que yo no soy el único que lo piensa. O sea, hay mucha gente que dice, no, hombre, pues a mí me gustaría tumbar esta pared sin pedirle permiso a nadie, colgar este cuadro sin pedirle permiso a nadie, remodelar la cocina sin pedirle permiso a nadie. Es más que todo por eso que yo siento que la gente quiere tener una vivienda propia. Así es. Diego, listo. Ya aprendimos la importancia de manejar nuestras emociones a la hora de comprar una vivienda. Ahora, si decidimos o si sabemos que es importante comprarla o si es adecuado, sí, ¿cuál es el momento para hacerlo? O sea, ¿cuándo sabemos que es el momento preciso, que es el momento adecuado para adquirir una vivienda? Bien, aquí hay que tener en cuenta por lo menos 4 factores. Se me ocurren 4 factores acá, Brian, y el primero es ingresos estables. Okay. ¿Ves? Y eso es fundamental. De hecho, hace unos episodios atrás, cuando estábamos hablando acerca de la gestión de la deuda, estábamos diciendo que una deuda es buena cuando tú sabes y tienes la tranquilidad de que tienes la capacidad económica para atender la cuota de ese crédito. No es solo tú tener vivienda. ¿De qué te sirve a ti creer tener vivienda propia? Y ojo con esto, como lo estoy diciendo, creer tener vivienda propia cuando todos los meses tienes un enorme dolor de cabeza para pagar esa cuota de ese crédito. Así es. ¿Dónde está el bienestar ahí? Es que nos echamos mentirillas, ¿no? Sí, claro, no. O sea, es un estrés muy grande uno al final de cada mes pensando en, ay, ¿será que me van a quitar la casa? De acuerdo. Entonces ya lo dijimos, Brian, ingresos estables y yo necesito responder la pregunta, ¿puedo sostener la cuota de este crédito hipotecario todos los meses? Ahora, vámonos a lo segundo y lo segundo es ahorros previos. Tienes al menos el 20% de la cuota inicial, el 30% de la cuota inicial, porque hay un paradigma, hay una idea, hay una creencia con las personas, y era algo que me sucedía mucho en mi paso por la banca, y es personas que llegaban solicitando el 100% de financiación. Pero lo solicitaban de esa manera porque creían que el banco les iba a financiar el 100%, y esto no sucede de esa manera. El banco te va a pedir que de alguna manera u otra te comprometas con un porcentaje. En Colombia hablamos de la ley de vivienda. La ley de vivienda, si es vivienda de interés social, pues el banco te puede financiar hasta el 80%, pero si es vivienda mayor a interés social, vivienda tradicional, entonces vas a tener que aportar un 30%. ¿Qué hacen muchas personas? Y si nos vamos un poco atrás en la historia, esa tremenda crisis financiera que hubo en Estados Unidos tuvo que ver mucho con eso, Brian, porque se estuvo financiando el 100% de la vivienda, incluso las personas se endeudaban para amoblar su casa, ¿ves? Wow. Entonces, ya llega un momento en el que esto se vuelve absolutamente insostenible. Entonces, quiero, y sé que me he extendido un poco en esta parte, pero necesitamos tener claro que necesitamos haber ahorrado un 20% o un 30% por lo menos de la cuota inicial del valor de esa vivienda. El tercer punto sería planes a medio plazo. Y justo mira que tiene mucho que ver con la pregunta que tú me planteabas hace un momento, Brian, y ¿te vas a quedar en la misma ciudad mínimo 5 años? ¿Ves? Y finalmente tu nivel de endeudamiento. Mi recomendación es, tu cuota no puede superar el 30% de tu ingreso para vivienda.
Ahí estamos hablando para vivienda. De hecho, los bancos, otra vez ligados o siendo respetuosos de la ley de vivienda, no te van a permitir que tú te comprometas con más de un 30% de tus ingresos para el pago de esa cuota hipotecaria. Diego, y quisiera aprovechar ese espacio para invitar a todos los oyentes a que se vuelvan a escuchar el episodio 2, donde hablamos de presupuesto, ¿cierto? Sí. Porque sin saber uno cuánto puede gastar o cuánto puede pagar con tranquilidad, pues hombre, todo va a ser un salto al vacío. Mira qué interesante lo que plantea Brian y me hace pensar en nuestro episodio número 2 como el episodio ancla, ¿no? El episodio eje central de las finanzas personales. Diego, quiero pasar al siguiente punto. Pero Brian, déjame porque como precisamente mencionas el tema del episodio 2, yo quiero dejar en el radar de una vez de todos nuestros oyentes que en este episodio les estamos dejando otro recurso especial. Perfecto. ¿Está bien? Y aquí va a ser una guía descargable con 10 preguntas clave que necesitamos responder antes de tomar un crédito de vivienda. Aquí estamos absolutamente comprometidos en entregarles no solo la información, sino herramientas para que todos nuestros oyentes puedan tomar decisiones efectivas, inteligentes, informadas. Qué bien, qué buena noticia, Diego. Pero bueno, pasando al siguiente punto, sobre todo a las personas que todavía somos jóvenes, como yo, sobre todo escuchamos mucho de nuestros papás que nos dicen, no, es que arrendar es tirar plata a la basura. ¿Qué tan cierto es esto? Pues mira, arrendar es una gran opción, Brian, si estás comenzando tu vida laboral. O sea, estás iniciando apenas, listo, por algo hay que empezar y entonces empezamos por la base. Ahora, no tienes estabilidad todavía. Yo me casé muy joven y creo que en algún episodio se los comenté, pero resulta que cuando comenzamos a conversar con mi esposa o con mi novia en esa época, yo le decía, amor, cuando ya yo firme un contrato a término indefinido, entonces miramos esta opción de casarnos. A ese nivel, entonces incluso para vivienda también, yo necesito saber que tengo estabilidad. Luego, hazte esta pregunta, ¿prefieres flexibilidad para mudarte o cambiar? ¿Ves? Y lo otro es, ¿estás construyendo un ahorro para una mejor compra futura? Porque a veces comenzamos con la presión de que mis compañeros de la universidad, y estoy hablando de personas que están arrancando su vida laboral, entonces comienza a generarnos un poco de presión creer o ver que otros están progresando, y estoy haciendo comillas en este momento, que están progresando un poco más acelerados que nosotros. No, el fundamental error en las finanzas personales es empezar a compararnos con otros. El verdadero progreso se construye y es un proceso, y yo necesito darle espacio al proceso para yo ir madurando mi crecimiento conforme mi capacidad me lo está permitiendo. Y me llama mucho la atención, Diego, ese último punto, porque hay casos de casos. Sí. Uno conoce casos de gente que arrendó por 10 años, ahorró y luego se compró con calma y sin estrés su casita, su apartamento, ¿cierto? Ahora también hay gente que compra sin estar preparado y al final se ve ahogado y le toca vender por emergencia, incluso por un menor precio por el que adquirió la vivienda. De acuerdo. Y esto es tan usual que de hecho en los bancos tiene un nombre, dación en pago. Es decir, cuando ya llega un momento en el que la gestión de cobro ya llega a un límite en el que vamos a ir a pleito con el abogado, entonces una de las oportunidades que tiene el deudor, ese propietario, y estoy haciendo comillas otra vez, Brian, ese propietario, es entregar el inmueble como parte de pago. Pero normalmente lo que sucede es que todavía queda otra deuda. ¿Ves? Entonces, ojo que el problema no es arrendar. El problema es no tener una estrategia financiera definida, y es otra palabra muy recurrente en este podcast, porque aquí la esperanza no es una estrategia, la emoción no es una estrategia. Así es. Es estrategias financieras, método y disciplina para que nosotros realmente podamos construir ese patrimonio que queremos. Así es. Diego, y pasemos ahora a un punto que me parece bastante importante. Digamos que nosotros queremos, por poner un ejemplo, comprar un apartamento que vale 250 millones, por decir cualquier precio. Entonces nosotros, o algunas personas, piensan que solo van a gastar 250 millones de pesos. Pero ese apartamento viene acompañado de los famosos costos invisibles. ¿Cuáles serían esos costos? Quiero contarte una ligera anécdota antes de enumerarlos. Casualmente hablaba en estos días con un amigo
Y él me decía, y estábamos hablando de este tema, porque este tema, créeme que va a generar mucha polémica, podríamos decirlo, porque de hecho hay algunos economistas que opinan que de hecho invertir en vivienda no es una decisión inteligente. Eso no lo vamos a discutir en este episodio. Pero esta persona me decía, Diego, adquirí mi vivienda a través de un crédito hipotecario y hubo un daño en la cocina. Y mi primera intención fue llamar a la inmobiliaria. Ok. Y cuando voy a llamar a cuál inmobiliaria, ahora la inmobiliaria soy yo, Ajá. porque ese es un gasto que yo asumo como propietario. ¿Ves? Ok. Entonces, ¿cuáles son los costos invisibles, Brian, al comprar una vivienda? Esos que no estamos tomando en cuenta cuando estamos tomando decisiones emocionales. Lo primero es que cuando ya yo tengo un crédito hipotecario o cuando soy el propietario de la vivienda, pues pago impuesto predial anual. ¿Ok? Ya yo soy responsable ante el fisco del impuesto por esa vivienda. Luego hay una serie de seguros, algunos son obligatorios. Cuando tienes un crédito hipotecario, tienes por lo menos un seguro de incendio y terremoto y tienes un seguro de vida deudor. Y yo quiero, y sería bueno que más adelante hablemos de este tema de los seguros, pero qué importante es tener un seguro de contenidos. ¿Ves? ¿Qué es un seguro de contenidos? Que si hay una subida de voltaje y se te dañan los electrodomésticos, te lo cubre. Que si hay una inundación, que si hay una ruptura de vidrios, vas a tener esa cobertura allí. Aunque también vale la pena pensar en que algunas tarjetas de crédito tienen algunas de estas coberturas, ¿no? Entonces, ojo con el tema del impuesto predial anual, el tema de los seguros obligatorios. Si vives en una unidad residencial o en un edificio, pues el pago de la administración. Hay muchas inmobiliarias, particularmente aquí en Antioquia, Brian, que ya el valor de la administración está incluido dentro del canon del arriendo. Pero cuando ya tú eres el propietario, lo tengas a través de un crédito hipotecario o no, pues ya tú eres responsable de la administración. Luego, esa historia que les contaba hace un momento, que es el tema de los mantenimientos, las averías, las mejoras, porque así como ya tienes la libertad, como tú lo planteabas, de colocar tu cuadro, Así es. entonces ya luego comienzan los antojos de que quiero cambiar la cocina, de que quiero cambiar el baño, y eso ya corre de cuenta tuya. Y ojo que cuando estamos en el proceso, que esto también lo olvidan muchas personas, hay una serie de costos relacionados con la escrituración y notaría, los gastos legales, que muchas personas creen que eso está a cargo del banco, pero no. Eso está a cargo del deudor, de la persona que está adquiriendo ese crédito de vivienda. Muy interesante tener todo esto en cuenta. Es decir, si no hacemos bien las cuentas, sí, o sea, se puede decir que la casa de nuestros sueños se convierte en una pesadilla para nosotros. Se puede convertir en una pesadilla porque hacemos el presupuesto incluyendo solo la cuota mensual del crédito, Brian. Pero ¿y lo demás? Y mira que tú mencionabas ahorita el episodio 2. En el episodio 2, allí en la plantilla del presupuesto, ahí ustedes ya tienen predefinido incluso ese tipo de cosas que a nosotros en un presupuesto tradicional se nos pueden pasar por alto. Pero un gasto ocasional que genera una vivienda, ya lo dijimos, es el impuesto predial. Yo necesito tenerlo calculado en mi presupuesto para hacer provisión para el pago de ese valor cuando me corresponda. Diego, pero entonces, ¿cómo podemos tomar una decisión sabia a la hora de adquirir una vivienda? Lo primero, Brian, es hacer un presupuesto completo. Fíjate, va a ser, así como hablamos de que las finanzas no pueden ser emocionales, entonces siempre vamos a estar hablando de que necesitamos sentarnos a trabajar en el presupuesto, que el presupuesto no se escribe sobre piedras, ¿no? Que el presupuesto es flexible, que yo necesito hacerle seguimiento, que necesito estar allí muy atento a las cosas que están ocurriendo, qué me está saliendo bien, qué me está saliendo mal, porque ese presupuesto inicial con el que estamos trabajando ahora, si es que es la primera vez que trabajamos con presupuesto, es el que nos está llevando de nuestra realidad actual a esa realidad deseada, a esa libertad financiera que en algunos momentos hemos hablado. Entonces, hacer ese presupuesto completo y concienzudo, ¿no? Lo segundo es evaluar cuál es la etapa de vida en la que yo estoy y cuáles son mis planes de futuro. Y vuelvo a mencionar esto porque es muy común. No miremos ni por el retrovisor, ni nos asomemos a la ventanilla a ver qué le está pasando a mi vecino, a mi colega. No. Construyamos nuestra propia historia, gocemos la construcción de nuestra propia historia. Lo otro sería no tomar decisiones solo por presión social o emocional, Brian. Eso sencillamente es afianzar lo que les acabo de mencionar y utilizar herramientas confiables antes de firmar un crédito.
¿Qué es una herramienta confiable? Pues sentarnos a mirar el futuro realmente y entender qué es en qué nos estamos metiendo. Y lo primero, Brian, voy a repetirlo porque sé que lo reiteramos mucho en estos episodios, en estas conversaciones acá en nuestro podcast, pero tiene que ver con el hecho de que una deuda va a ser buena, no solo porque es para vivienda, sino porque yo tengo la capacidad, sin estirarme, sin sentirme presionado, de poder pagar mes a mes ese crédito. Diego, y justo para eso dejamos la guía gratuita. Es que un crédito hipotecario no es cualquier cosa, es una decisión que nos va a marcar nuestra vida por muchos años. Por muchos años. Diego, yo quisiera cerrar con una pregunta directa a modo de resumen. Sí. ¿Comprar o arrendar? Déjame agregarle algo antes de responderte eso. Porque Dale. a mí me encanta cuando te vas allá a la yugular, decimos siempre, Ajá, ¿no? sí. Pero déjame decirte algo. Tu valor como persona no aumenta porque compres una casa. Ok. Tu verdadera riqueza está en tomar decisiones conscientes y sostenibles. Y ahora sí, comprar o arrendar, ahí está la cuestión. Lo primero es, pregúntate si tienes estabilidad laboral y financiera, ¿ok? Lo segundo es, ¿has calculado todos los costos reales? Y ya que hemos hablado de todos los costos, entre comillas, ocultos que hay detrás de ser propietario. ¿Ves? Porque como dice Peter Parker, y discúlpenme traer a Peter Parker acá, pero detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Así es. Detrás de ser propietario hay una enorme responsabilidad. Luego, ¿estoy listo para comprometerme a largo plazo? Estamos hablando que financiar vivienda, aquí en Colombia se ofrecen créditos hasta de 30 años, que repito, no les recomiendo eso. Siempre pidan la simulación del crédito en distintos escenarios, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, 30 años, y a partir de ahí sí tomen decisiones. Y finalmente, ¿mis planes de vida están alineados con esa compra? Es decir, la decisión es totalmente nuestra. Absolutamente. Diego, muchas gracias. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Quiero recordarle a nuestro público que les dejamos un PDF, una guía que se titula Antes de tomar un crédito de vivienda, 10 preguntas claves. Descárguenla gratis, está en la descripción del video, la pueden descargar también en la página web o en nuestro podcast directamente. Así es, Brian, y esta guía les va a ayudar a hacer las cuentas completas, a entender cuáles son los compromisos y a tomar decisiones con cabeza clara, con cabeza fría, como lo quieran pensar, pero a tomar mejores decisiones. Así es, y el próximo episodio va a estar casi que igual de interesante. Carro propio. Evita que tus ruedas te dejen en ceros. Está muy bueno el título. Vamos a revisar si tener carro realmente es libertad o una trampa que vacía tu bolsillo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión en compañía de AWR Colombia. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, déjenlas saber. Nos encanta seguir en contacto con ustedes. Nos escuchamos en un próximo episodio de Finanzas en Comunión. Dios los bendiga.